vengo a contarles un poco cómo ha sido el proceso de construcción de, por un lado, la política pública para el manejo de los centros históricos y, por otro lado, la implementación de los planes especiales de manejo y protección de uno de los que consideramos uno de los centros históricos que más, digamos, ha apropiado su plan especial de manejo y protección y que en ese sentido pues, ha promovido más los proyectos que han quedado formulados allí. Entonces, pues van a ser dos presentaciones, una enfocada básicamente con este tema de la política pública y la otra específicamente hablando del caso puntual, que es el Centro Histórico de Santa Cruz de Lorica en el departamento de Córdoba. Bueno, para contextualizarnos un poco en el tema de cómo ha sido este proceso de construcción de esta política pública, tenemos que hablar de cuáles fueron esas variables que se abordaron desde un principio cuando se pensó en la formulación del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos. Básicamente fueron, digamos que estas cuatro, y a partir de estas cuatro pues vamos a encontrar una serie de variables que se van a ir sumando más adelante justamente en este proceso de construcción. Por un lado, el marco legal, un marco legal que permitió construir unas normativas urbanas que nos hicieron también plantearnos un poco el tema de cuál debía ser ese marco institucional adecuado para el manejo de estos centros históricos y la construcción específica de las normas que van a regular nuestro patrimonio cultural. Específicamente estoy hablando de la Ley 397 del 97, la Ley General de Cultura y la Ley 1185 de 2008, a través de la cual se modifica y adiciona la Ley General de Cultura. Este marco normativo podemos hablar que inicia desde 1959, pues hay algunas leyes anteriores, pero digamos que específicamente en lo que nos compete a nosotros, que es el tema de los sectores urbanos, es en 1959 con la ley 163 del 59, cuando empiezan las declaratorias de los sectores urbanos de interés cultural de nuestro país. Posteriormente la Constitución Política Nacional también nos habla del patrimonio cultural, reconoce también la existencia del patrimonio cultural. La Ley 388 del 97 también va a hacer algunos reconocimientos relacionados específicamente con el patrimonio cultural inmueble, urbano o arquitectónico. La Ley 397 del 97 de la que ya les había hablado y la Ley 1185 de 2008. ¿Cuáles son entonces estos sectores urbanos a los cuales apunta esta política de la que les estoy, pues de la que vengo a hablarles? Son los sectores antiguos, sectores urbanos o conjuntos arquitectónicos que se identificó en nuestro país a partir de 1959. Les decía que hay unas anteriores, por ejemplo la del 54, que es a partir de la cual se declara Villa de Leyva en Boyacá. Son los sectores que tienen pues algunas características representativas que ameritan que sean protegidos. Las últimas declaratorias de estos sectores urbanos se han hecho en el año 2005, siendo Popayán uno de los primeros sectores que fue reconocido a través de la Ley 163 de 1959. Tenemos a lo largo de nuestro país entonces 44 sectores urbanos declarados del ámbito nacional, de interés cultural del ámbito nacional, repartidos pues a lo largo de todo el territorio nacional. Son dentro de estos 44, 41 centros históricos y 3 conjuntos arquitectónicos ubicados en Manizales, Barranquilla y en el Chocó, en la ciudad de Quibdó. Las políticas entonces arrancan desde la ley que les hablaba, la ley del 59, que posteriormente es complementada por el decreto 264 del 63,
en el cual además se adicionan algunos sectores a estos inicialmente declarados por la Ley 163, a raíz, digamos, de la preocupación por el manejo de nuestro patrimonio cultural y específicamente también de los sectores de interés cultural. En el año 68, mediante el decreto 3154, se crea el Instituto Colombiano de Cultura o Colcultura, al cual se le asignan algunas funciones específicas relacionadas con la protección del patrimonio cultural, involucrando además los centros históricos o sectores urbanos de interés cultural. En el 71 se le asigna la función de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales a la Subdirección de Patrimonio de Colcultura. Posteriormente, entonces, entre los años 90 y 97, digamos que la década de los 90 es una década fundamental para el manejo de los centros históricos, porque es cuando empiezan a aparecer unos instrumentos normativos a partir de una reflexión que se hace relacionada con la consideración particular que tiene una ciudad que es catalogada como bien de interés cultural, la necesidad de vincular una política pública sobre el manejo del patrimonio cultural al desarrollo y a la puesta en marcha del proceso general que se llevaba a cabo en el país de descentralización. También la necesidad de hacer compatibles la planeación urbana, los programas y el desarrollo urbano con la protección de nuestro patrimonio. En ese sentido se recomienda que se plantee una nueva ley que, digamos, sea más específica con relación a la organización del sector cultural y el sector del patrimonio cultural, y también una reorganización y fortalecimiento de los consejos de monumentos nacionales, del Consejo de Monumentos Nacionales y las filiales que se tenían en ese momento. Les hablaba entonces de nuestros 44 centros históricos, nuestros 44 sectores urbanos. Pues les pido disculpas, los de atrás seguramente no verán, pero esto es un poco para mostrarles cuáles, los que ustedes ven en amarillo, son esas primeras reglamentaciones que aparecen pues en este proceso, esta es repetida, en este proceso de formulación de esa normativa que les digo aparece en los años 90, que son básicamente las reglamentaciones. Las reglamentaciones entonces se van a convertir en ese instrumento básicamente normativo que nos va a permitir a nosotros, por un lado, asignarle a los inmuebles que constituyen los centros históricos una categoría de conservación, además a los predios también un nivel un nivel también de conservación. Este nivel va pues de lo que, digamos, más amerita protegerse a lo que eventualmente podría admitir unas intervenciones un poco más fuertes. Estos niveles determinan a su vez unos tipos de intervención, entonces también se establecen una serie de tipos de intervención de acuerdo con una serie de criterios de cómo debe ser intervenido el bien. Nos da además una serie de normas urbanísticas y arquitectónicas sobre cómo deben ser esas intervenciones, unas normas de usos, unas normas de usos para los predios, pero además unas normas de usos para los sectores de manzana o sectores un poco más amplios, una serie de normas individuales, es decir, cuando existen algunos casos pues, particulares que ameritan algún tipo de normativa específica, hablando de inmuebles, hablando de espacios públicos o hablando de sectores, y ya en este momento se empieza a hablar de lo que nos hablaba la directora de la Asociación Cívica del Centro Histórico de Manizales, y son los incentivos para los propietarios que mantengan y que intervengan de una manera adecuada para sus inmuebles, patrimonio cultural, y una serie de sanciones también para quienes pues hagan pues exactamente lo contrario, ¿no? Quienes atenten contra esta conservación del patrimonio. La Ley de Ordenamiento Territorial, como les decía, brinda entonces un lugar protagónico muy importante a
a la conservación y a la protección del patrimonio dentro de estos procesos de desarrollo urbanístico, y en su artículo 10 establece que las normas relacionadas con la protección del patrimonio van a ser normas de superior jerarquía, es decir, que siempre va a primar pues el interés por proteger el patrimonio cultural al momento de formular los instrumentos del ordenamiento territorial, llámense POT, EOT o planes básicos de ordenamiento territorial. La Ley General de Cultura también establece un marco normativo amplio con relación al patrimonio cultural, empezando por definir con una mayor precisión el concepto de lo que es el patrimonio cultural de la nación. También unifica el término un poco basado en lo que se venía trabajando en España específicamente, el concepto de bien de interés cultural, es decir, nuestros monumentos nacionales o patrimonios artísticos y demás declarados hasta ese momento, porque las declaratorias pues hacían un uso de una terminología bastante variada. A partir de la Ley General de Cultura se determina que todos estos van a tener el nombre único de bienes de interés cultural de los diferentes ámbitos, entonces también vamos a tener aquellos que son declarados por la nación, pero aquellos que son declarados por los territorios y por los territorios indígenas también. También determina que los planes de desarrollo de cada municipio, distrito, departamento deben tener en cuenta la asignación de recursos para la protección y la recuperación del patrimonio cultural. Establece también un régimen para los bienes de interés cultural, un régimen para el manejo de los bienes de interés cultural. Determina también que se debe elaborar un plan especial de protección. Allí es cuando aparece nuestro instrumento, que inicialmente es PEP y posteriormente se va a transformar en un PEMP. En cuanto a los bienes muebles declarados bienes de interés cultural, también bienes muebles, estamos hablando de bienes muebles, obras artísticas y también patrimonio arqueológico, se establece un control frente a la entrada y la salida de este patrimonio, que pues como que reglamente también un poco la movilización de estos objetos. Se establecen sanciones, ya a partir de aquí nosotros podemos por supuesto, con el apoyo de las entidades territoriales, establecer una serie de sanciones para cuando se cometen faltas contra el patrimonio cultural, pero también una serie de estímulos para quienes propendan por la protección del patrimonio. Posteriormente, esta ley es modificada en el año 2008 a través de la ley 1185 de 2008, que no solamente la modifica, sino que también la adiciona en algunos aspectos, como por ejemplo la aclaración de cómo está conformado nuestro patrimonio cultural. Se incluye también la salvaguardia, la recuperación y la sostenibilidad como un objetivo fundamental de la política estatal en cuanto al patrimonio cultural inmaterial, que digamos que hasta este momento era un tema no muy desarrollado en nuestro país. Se establece además el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural. Se crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que viene a ser un poco las veces de lo que era el Consejo de Monumentos Nacionales, y se establecen las filiales, entonces también los consejos departamentales y distritales de patrimonio cultural, que como les digo es un poco el equivalente a lo que en su momento o hasta ese momento era el Consejo de Monumentos Nacionales. Se establece además un procedimiento para cómo deben ser las declaratorias del patrimonio cultural. Fíjense ustedes que yo les mostraba pues específicamente con respecto a los sectores urbanos que se hacen declaratorias desde el 54, pero digamos que no existía un procedimiento como tal establecido con una serie de criterios claramente digamos evaluables para hacer esta declaratoria. A partir de aquí de la ley 1185 se determina que se debe cumplir con una serie de requisitos y una serie de pasos para poder hacer una declaratoria, y que así como se puede declarar, se puede echar para atrás una declaratoria en caso de que se considere que los valores de alguna manera se han alterado o se han perdido.
Dentro de ese mismo proceso de avance, entonces, la ley 1185 lo que hace es que redefine la figura del Plan Especial de Protección. La redefine vinculando un factor muy importante que es el manejo y la sostenibilidad que se esperaría para un sector de interés cultural o para un bien inmueble de interés cultural. Entonces, el Plan Especial de Protección se va a transformar en un plan especial de manejo y protección, vinculando, como les digo, otra serie de aspectos en función de garantizar justamente un adecuado manejo y una adecuada sostenibilidad. El PEMP es entonces la herramienta de planeación, es el instrumento de planeación y gestión para los bienes de interés cultural, muebles e inmuebles. Y a partir entonces de esta, digamos que modificación de los PEMP, en el año 2009, a través del decreto 763, se establece claramente cuál debe ser la estructura de ese PEMP, cuáles son los contenidos que deben tener los planes especiales de manejo y protección, cuáles son los procedimientos también y cuáles son los incentivos que se pudieran tener por la protección del patrimonio cultural. Dentro de este proceso entonces de construcción también se ha hecho una reflexión sobre cuáles, o se hizo una reflexión pues que se hace de manera permanente sobre cuáles son esas falencias que se identificaron en la protección de los centros históricos. Por un lado, la aplicación parcial de las reglamentaciones, es decir, las reglamentaciones se formularon, sin embargo, la aplicación de estas reglamentaciones es casi que 100% competencia de las administraciones municipales y distritales. En ese sentido, pues se han tenido inconvenientes, bien sea por falta de tal vez de capacitación o de preparación de los funcionarios a cargo de estos sectores para el manejo de este tipo de ciudades o de sectores de ciudad. Una serie de conflictos de competencias entre la nación y el municipio. Nunca, digamos que hasta este momento había estado claro cuál debía ser como ese trabajo conjunto que se debía adelantar, que en algunos casos pues ya se ha conseguido. Las reglamentaciones estaban muy enfocadas hacia la conservación física de los inmuebles de manera puntual, pero no se veía la ciudad como un todo y en ese sentido los espacios públicos también estaban dejándose un poco desprotegidos. Adicionalmente, estas normativas siempre, digamos que la iniciativa partía del orden nacional, no se abría una participación muy activa a los municipios y a las comunidades, algo que se ha buscado hacer a partir del proceso de formulación de los planes especiales de manejo y protección. Específicamente estamos hablando del 2008 en adelante. En ese sentido también existía un distanciamiento importante entre la comunidad y el patrimonio cultural inmueble. Un poco la comunidad sentía que se le estaban imponiendo una serie de normas y reglas sin haber hecho como un proceso de apropiación o haber fomentado en ellos más bien un proceso de apropiación de su patrimonio cultural que los llevara a ellos mismos a reflexionar sobre la importancia de proteger su patrimonio. Una falta de visión integral del patrimonio, como les decía, todo estaba muy enfocado al tema físico, pero se dejaban muchos aspectos relacionados con patrimonio inmaterial y otra serie de cosas como muy a la deriva, y se entendió que las reglamentaciones eran en ese sentido unos instrumentos que se quedaban muy cortos cuando lo que buscábamos era una recuperación integral de los centros históricos. A partir de esta reflexión entonces nace el proyecto del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, que es básicamente un instrumento de planeación y de gestión que diseña el Ministerio de Cultura en función de la recuperación y la revitalización de los centros históricos. El instrumento fundamental para poder llevar a cabo este plan nacional son los planes especiales de manejo y protección, que son los que nos van a garantizar
o por lo menos van a buscar garantizar la sostenibilidad del bien a partir de una metodología participativa que no solamente parta de profesionales y expertos, sino que también abra las puertas a la comunidad en general para la construcción de este instrumento. El objetivo general del Plan Nacional entonces es desarrollar las políticas, estrategias, acciones y todos los instrumentos que se consideren necesarios para identificar, para recuperar, para conservar, para proteger los centros históricos de las ciudades, y no solamente de las ciudades, sino también de sus habitantes, declaradas en todo el territorio nacional. Estamos hablando del Plan Nacional, sin embargo, digamos que este objetivo puede aplicar para todos los centros históricos, independientemente del ámbito en el cual hayan sido ellos declarados. Como objetivos específicos de nuestro Plan Nacional, entonces, está por un lado mejorar la calidad de vida en los centros históricos. Esto, digamos que es uno de los cambios fundamentales y más importantes en este proceso de reflexión, que es justamente entender la importancia de los habitantes del centro histórico, que juegan un papel fundamental allí en su protección y en su sostenibilidad, un poco distante de lo que se pensaba en los años 90, que era un tema más enfocado al tema físico, al tema de conservar los inmuebles sin preocuparnos por el habitante que estaba allí. Busca también desarrollar un modelo de manejo integral del patrimonio, es decir, la ciudad abordada de una manera holística, la ciudad entendida en su integralidad, no solamente el tema de la protección del inmueble o del sector del espacio público, digamos, en su constitución física o material. También se busca fortalecer la identidad cultural de esos sectores. En ese sentido, identificar el patrimonio cultural inmaterial se volvió fundamental en nuestro Plan Nacional, con el fin de poder formular desde allí una serie de proyectos que propendan también por fortalecer y proteger ese patrimonio inmaterial. También avanzar en la equidad social. También en este proceso nos dimos cuenta que muchas veces el hecho de que un sector o un inmueble fuera declarado generaba toda una serie de impactos urbanos y económicos en las ciudades que fomentaban justamente esa desigualdad y que terminaban muchas veces ocasionando la migración de los habitantes tradicionales de estos sectores o barrios, y estimular la participación comunitaria en la construcción del plan, posteriormente en la ejecución del plan, y una descentralización administrativa, es decir, dotar a los municipios y distritos de todas las herramientas que les permitan implementar su PEMP y llevar a cabo todos los proyectos de su PEMP. Básicamente las problemáticas que se han identificado en este estudio del Plan Nacional y que de alguna manera van a ser un factor, un común denominador en muchos de nuestros centros históricos son: por un lado, la ocupación del espacio público. Estos sectores generalmente son unos sectores bastante afectados por vendedores informales, vendedores ambulantes, vendedores estacionarios. Una falta de control urbanístico también, bastante importante, una sobredensificación, es decir, toda una serie de procesos de subdivisiones de predios y demás que generan también una superpoblación al interior de estos sectores. Y algo bastante importante, que es la falta de apropiación del patrimonio por parte de la comunidad. Por eso les decía que una de las grandes apuestas también pues de este gobierno es, en temas culturales, es la apropiación social del patrimonio cultural, entendiendo que es fundamental que exista esa apropiación para poder generar una protección de nuestro patrimonio. Esas problemáticas se proponen una serie de acciones. Por un lado, la recuperación física de los inmuebles y la rehabilitación de construcciones. En todo caso, no podemos olvidar pues que estamos hablando de patrimonio inmueble. Conservación y recuperación del espacio público, que también se ha entendido como que el espacio público es por excelencia ese lugar que nos va a permitir empezar como con un proceso de rehabilitación de un sector.
en la medida en que nosotros tenemos un espacio público adecuado y amable, pues vamos a empezar a generar también toda una serie de dinámicas al interior del sector que van a hacer pues, que tengamos más residentes, que tengamos más comerciantes y demás. La adecuación institucional y las normas, es decir, el fortalecimiento de las unidades de planeación de cada uno de estos municipios y distritos, y una articulación adecuada de los instrumentos del ordenamiento territorial con los planes especiales de manejo y protección. Al ser los planes especiales de manejo y protección normas de superior jerarquía, como ya lo establece la Ley 388 y también la Constitución Política, los POT están obligados a incorporar estas directrices que surgen de los PEM en el momento de su formulación. Una educación y sensibilización permanente de la comunidad que les permita reconocer su patrimonio, pero además de reconocerlo, también ir como construyendo su nuevo patrimonio. La inclusión del patrimonio cultural dentro de todos los programas de turismo cultural, esto también es fundamental. Más adelante les voy a hablar de las alianzas estratégicas que el Ministerio ha hecho en función también de poder no solo entender la ciudad de una manera integral, sino también intervenir la ciudad de una manera integral. La actualización de las redes de infraestructura y ordenamiento del tráfico, esto también es fundamental. Ahora nos mostraban una imagen de Manizales de cómo estas redes de energía afectan también el paisaje urbano de nuestros centros históricos, y en ese sentido también el Ministerio ha adelantado esfuerzos para llevar a cabo una soterración de redes general de todos nuestros centros históricos. Y la elaboración de los planes de movilidad, porque también es un problema, digamos que bastante frecuente y también un común denominador en todos nuestros centros históricos, este tema de la movilidad, por las condiciones particulares de cada una de nuestras ciudades. Entonces el modelo de gestión que se ha planteado desde el Ministerio que se planteó en su momento cuando se hizo toda esta reflexión para formular el Plan Nacional, fue en primer lugar partir de unos pilotos. En ese sentido se adelantaron una serie de convenios, y como para ese momento, y pues sigue siendo así, nuestros recursos son bastante limitados, en la medida en que hubo contrapartidas y un interés desde los gobiernos territoriales, se adelantaron estos pilotos. Se suscribió además un convenio entre entidades del orden nacional que se consideraban unos aliados estratégicos claves en este proceso de recuperación de los centros históricos, y se dio inicio al proceso de elaboración de los planes especiales de manejo y protección.